revelado la asombrosa acción de la niñera que transformó a las gemelas silenciosas en extraordinarias artistas. Laura siempre había soñado con un futuro mejor, lejos de la vida dura del pequeño pueblo andaluz. A pesar de sus orígenes humildes, había encontrado su propósito cuidando de las gemelas Sofía y Valeria, criaturas tan brillantes como silentes. Mientras la madre de las niñas, una mujer de sociedad que parecía sacada de un cuadro antiguo, demandaba éxito y perfección, Laura se sentía cada día más atrapada en un papel que no elegía. La presión era insoportable, las gemelas, con su timidez casi extrema y su silencio, no solo eran vistas como un defecto, sino también como un lastre familiar. Laura solía observarlas mientras pintaban sombras en los papeles, casi en secreto. Decidió, tras una conversación de miradas y susurros con Sofía, que era el momento de liberarlas. Su instinto maternal la impulsaba a apoyar su talento artístico latente, a ayudarles a traspasar esas murallas invisibles que parecían atrapar su voz. El arte puede ser su refugio, pensaba. Sin embargo, con cada trazo que imaginaba en sus corazones, también sentía un nudo en el estómago, cómo iba a enfrentarse a la madre de las gemelas. Un día, mientras dibujaban en la terraza, la madre apareció con su mirada escrutadora. ¿Qué hacen?, preguntó, desafiándolas, y Laura tragó saliva. Es solo un pasatiempo, señora, se atrevió a responder, consciente de que estaba cruzando una línea. Esa línea era su trabajo, y lo que sentía por las gemelas era un secreto que debía mantener bajo llave. La tensión se espesa cada vez que las niñas comienzan a transformar sus miedos en colores. Laura observa cómo en cada trazo su ansiedad se diluye poco a poco. Al mismo tiempo, para ella, cada pequeño paso en su desarrollo es un desafío constante. Las sonrisas tímidas de Sofía y Valeria reflejaban una resistencia, una chispa que ella sabía que podía convertirse en fuego, pero el miedo a la desaprobación familiar le paralizaba. A su mente llegaban recuerdos de su propia infancia, de aquellos sueños ahogados por las expectativas ajenas, la necesidad de alimentar sus almas se convertía en un reflejo de su propio sufrimiento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días de tensión en casa. Las gemelas han comenzado a mostrar sus obras en un pequeño rincón del patio, aunque siempre a hurtadillas. Laura siente que hay una revolución interna creciendo, pero también el miedo de que su madre descubra esta insurrección silenciosa. En esos momentos donde el arte se vuelve su lenguaje, ella ve cómo sus corazones latentes, ahogados por la presión social, empiezan a aflorar. Pero la sombra de la madre se cierne, implacable. Laura se encuentra luchando por la autenticidad de las niñas, mientras su propia voz interior se ahoga en la culpa. ¿Qué hacer ahora que se acercaba un concurso local de arte, un escenario donde las niñas podrían brillar, pero también exponerse al juicio más cruel? Las noches son largas, y cada pincelada en sus mentes, un recordatorio de lo que está en juego. Al final, una pregunta queda flotando, cortante como el viento: ¿podrán las gemelas hallar la fuerza para liberarse, o quedarán atrapadas en un silencio que amenaza con ser eterno? Laura se despertó agitada, los ecos de la conversación de la noche anterior retumbaban en su mente. Mientras recogía los juguetes esparcidos por el salón, una idea germinó en su interior: el próximo concurso de arte no era solo una oportunidad para las gemelas, era su propia oportunidad de quebrantar las cadenas que la mantenían atada al temor. Con cada corriente de aire que entraba por la ventana abierta, Laura sentía que se le ofrecía una posibilidad de redención. La idea de inscribir a Sofía y Valeria comenzaba a tomar forma, pero con ello también llegaban dudas aterradoras. Si la madre de las niñas se enteraba, no solo las gemelas se verían amenazadas, sino también ella. Pero, ¿acaso no había llegado el momento de desafiar el status quo? La voz interior que había estado ahogando se convertía en un susurro firme: hazlo.
Ellas lo merecen. Tú lo mereces. Entre la rutina diaria, Laura comenzó a dedicar más tiempo a perfeccionar su plan. Sabía que la madre de las gemelas siempre estaba en casa, vigilante. Por eso, cada técnica que enseñaba a las niñas tenía que ser sutil y discreta. Armaba los materiales en secreto, transformando cada rincón de su tiempo a solas en una clase improvisada, secreta, pero llena de pasión. Las risas de las gemelas mientras experimentaban con pigmentos y texturas se convertían en su sustento emocional, un bálsamo para su alma. Cada tarde, los pequeños logros en el arte de las gemelas llenaban de luminosidad su día. Era evidente que los talentos de Sofía y Valeria comenzaban a florecer. La asombrosa habilidad de Valeria para mezclar colores y la sensibilidad intuitiva de Sofía para plasmar emociones en el lienzo eran sobresalientes. Sin embargo, cada éxito también traía consigo una carga emocional intensa. La ansiedad de Laura aumentaba. ¿Cómo explicaría su constante ausencia a la madre de las niñas? Ese pensamiento comenzaba a volverse un monstruo en su mente. Una tarde, mientras las gemelas se sumergían en sus obras, Laura recibió un mensaje de un amigo del pueblo que trabajaba en la organización del concurso. Aún hay tiempo para inscribir a las pequeñas. Piensa en ello, Laura. Esa chispa la llevó a un punto crítico. ¿Sería responsable tomar la decisión de inscribirlas, arriesgándose no solo por su carrera, sino por su bienestar? La frase retumbaba en su cabeza: no se trata solo de arte, se trata de libertad. Laura tomó una decisión. Esa noche, mientras las gemelas dormían, se sentó frente a su propio lienzo en blanco, un reflejo de su vida. Con cada pincelada, enfrentó su miedo y su pasión. Si ellas pueden encontrar su voz, ¿por qué yo no puedo? Pensó mientras los colores vibraban bajo su mano. Por primera vez en años, se sintió conectada con una parte de sí misma que había mantenido en la sombra. Al amanecer, Laura se despertó con una resolutiva claridad. Voy a hacerlo. Con una mezcla de terror y emoción, tomó el papel de inscripción y se dirigió al concurso. Sabía que no podía mirar atrás, que el camino estaba lleno de decisiones difíciles y que el verdadero desafío estaba por llegar. Su audacia iba a ser puesta a prueba, y no solo en su papel de niñera, sino como mujer, como artista y, sobre todo, como madre adoptiva de esas almas que estaban comenzando a brillar. Mientras dejaba caer la inscripción en la caja azul del concurso, una fría sensación de determinación la envolvió. Había dado un paso irreversible. Pero, ¿serían las gemelas capaces de manejar la presión visual y el juicio de la madre? El miedo y la emoción se entrelazaban dentro de ella. La pregunta que quedaba en el aire era contundente: ¿sería capaz de sostenerlas durante la tormenta que estaba por desatarse? Laura se encontraba en un limbo emocional. En su mente, la decisión de inscribir a las gemelas había creado un torbellino de ansiedad. Aquella caja azul, silenciosa, parecía guardar no solo sus esperanzas, sino también sus temores más profundos. Cada día traía consigo una nueva selva de dudas que atravesar. La responsabilidad ya no giraba solo en torno a las gemelas, la urgencia de reencontrarse a sí misma la empujaba en direcciones inciertas. Una mañana, mientras organizaba los útiles de arte, la mirada de Laura se detuvo en un viejo cuaderno. Las páginas, amarillentas, eran un espejo de su pasado, dibujos, garabatos y relatos que reflejaban una creatividad que había barrido con el tiempo. Sin pensarlo, lo abrió y una ola de recuerdos la envolvió. Recordó a su madre, su primer crítico, quien siempre había esperado más de ella. Y fue en ese instante de vulnerabilidad que Laura se dio cuenta: su miedo no solo provenía del juicio ajeno, sino también de la presión que había creado en su propio interior. Las gemelas la estaban observando, suspicaces ante la expresión de su tutora. ¿Te pasa algo, Laura?, preguntó Sofía, con su usual sensibilidad para captar los estados emocionales. La pregunta la sacudió, y se dio cuenta de que necesitaba ser honesta, no solo con ellas, sino con ella misma. No, no pasa nada, solo estaba pensando en algunas cosas, respondió, intentando ocultar el torbellino en su interior. Pero esa tarde, mientras Valeria mezclaba colores en su paleta, una idea audaz comenzó a tomar fuerza. ¿Y si las gemelas pudieran compartir en el concurso sus propios relatos sobre el arte,
pensó Laura. Podría ser una manera de liberarse del peso del juicio y transformar su miedo en una plataforma de expresión. Con esta renovada convicción, organizó una pequeña sesión de cuentos. Las gemelas, intrigadas, siguieron su ejemplo. Comenzaron a contar historias sobre sus obras, sobre lo que cada trazo significaba para ellas, sobre cómo el arte las hacía sentir libres. Laura escuchaba con el corazón en un hilo, mientras la creatividad de las gemelas se convertía en un refugio tanto para ellas como para ella misma. A medida que los días pasaban, la dinámica del hogar fue cambiando. Las obras de las gemelas comenzaron a adornar la casa, desde murales improvisados en el salón hasta pequeños lienzos en sus habitaciones. El arte se convirtió en un lenguaje entre ellas, un vínculo que sanaba cada herida invisible. Sin embargo, la sombra de la madre de las gemelas seguía acechando en la mente de Laura. Pensó en una trama para un cuento que también podía ser su historia, un relato en el que se alzaba frente al miedo y la adversidad. Finalmente, el día de la presentación en el concurso se acercaba. Mientras sus corazones latían al unísono, Laura las animó: hoy no estamos solo para mostrar arte, estamos aquí para compartir nuestras historias, nuestras voces. Con estas palabras, un fuego interno ardía en el pecho de Laura, la idea de que sus historias importaban, que tenían potencial para traspasar límites y desafiar expectativas había encontrado un eco en su mente. Sin embargo, el pálpito de sus corazones se agudizó al recordar el juicio que se avecinaba, el peligro que podía acecharlas. La madre de las gemelas no era alguien que aceptara fácilmente el fracaso ni la innovación. Laura sabía que el incidente podría desatar un vendaval que las arrastraría. La pregunta seguía desafiándola: ¿sería capaz de protegerlas de la tormenta que estaba por llegar, o su intromisión en el camino del arte iba a desatar un caos que tanto temía? La tensión aumentaba a medida que se acercaban al concurso, y Laura no podía evitar preguntarse si estaban listas para enfrentar no solo la exposición al público, sino la realidad entre los miembros de su vida. Mientras la noche se acercaba, Laura se sintió perdida entre la emoción y el abrumador temor de la confrontación. El momento decisivo se acercaba, y una sensación ominosa la envolvía. ¿Habría llegado el tiempo de enfrentar su propio monstruo? La decisión estaba próxima, y el camino hacia la libertad personal y creativa se bifurcaba frente a ella. Laura se despertó aquella mañana con la mente agobiada por un mar de pensamientos. La presentación del concurso se acercaba a pasos agigantados, y la realidad de lo que implicaba se instalaba en su pecho como un peso de plomo. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente, la energía creativa que bullía entre ellas ofrecía un hilo de consuelo. Su mirada se posó en las obras terminadas, ahora colgadas con orgullo en las paredes que hasta hace poco habían sido un reflejo de la monotonía de la vida diaria. Mientras preparaba el desayuno, no pudo evitar recordar la historia contada por Valeria sobre cómo había llegado a poner color en su lienzo, una anécdota que hablaba de libertad, de romper las cadenas de la duda. Ese momento revelador había encendido una chispa en Laura. Así, al emplazarse frente a las gemelas cada vez más entusiastas, entendió que su rol podía ampliarse, no solo como cuidadora, sino como una guía en su viaje personal hacia la autoconfianza. Con determinación, sugirió una nueva actividad: hoy podemos practicar en equipo. Eso implicaba más que un simple ensayo, era un desafío que colocaba a Laura al mismo nivel que las gemelas. Juntas comenzarían a crear un cuento que capturase la esencia de su experiencia compartida, lo que significaba para ellas abrir sus corazones a un público completamente nuevo. En el fondo, ella sabía que no solo estaban trabajando en una presentación, sino también nutriendo sus propios miedos y expectativas hacia un futuro incierto. Poco a poco, se sintió inspirada. La narrativa tomó forma como un río que fluye libremente, colorido y lleno de vida. Cada palabra que escribía se convertía en un paso hacia la autolibertad. Hablaban de cambios, de rescatar lo que durante tanto tiempo había permanecido sepultado debajo de la presión. El simple acto de escribir se convirtió en una catarsis para ambas partes: exponer sus temores, transformarlos en palabras y luego en arte. Pese a la atmósfera de camaradería, la ansiedad seguía al acecho. A cada línea escrita, cada color utilizado, surgía la sombra de la madre de las gemelas, y la pregunta persistente que Laura guardaba celosamente:
Mientras avanzaba en el relato, su voz interior cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Estaría poniendo a las gemelas en una posición vulnerable en su intento de ayudarlas a crecer? La línea entre la protección y el empoderamiento se difuminaba y la angustia se transformaba en una bruma densa a su alrededor. A medida que el día avanzaba, las gemelas abrieron su corazón, compartiendo anécdotas que Laura había olvidado. Las voces de Sofía y Valeria actuaban como un reloj que inspiraba a Laura a explorar sus propios sentimientos. Se percató, en medio de sus relatos, de que la historia que estaban construyendo era en realidad un viaje de sanación personal. Mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, Laura sintió una oleada de reconocimiento, estaba en un proceso de transformación sin precedentes. La inseguridad que había nutrido su vida durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, su rostro se iluminaba mientras su risa empezaba a fluir. Avelino, el viejo amigo y crítico de arte, apareció como una figura en el camino. ¿Estás lista para compartir tu voz ante el mundo, Laura? Su pregunta resonó como un eco inquietante en su mente, llevándola a pensar en la exposición inminente. Todavía palpitantes de emoción, se enfrentaron a la montaña que estaban a punto de escalar juntos. Laura veía el riesgo y la oportunidad entrelazados y, mientras la noche caía, sabía que el amor por las gemelas y el arte era la brújula que las guiaba. Pero cada latido de su corazón traía consigo una verdad ominosa: la aparición de la madre podría ser la tormenta final que testearía no solo a las gemelas, sino también la frágil red de confianza que habían tejido. El camino hacia la presentación se dibujaba escarpado y lleno de sorpresas. Laura sintió como una decisión monumental asomaba en el horizonte: dar el siguiente paso podría ser el momento que cambiaría su vida y la de las gemelas para siempre. ¿Sería realmente capaz de enfrentarse al juicio que había temido tanto tiempo, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que había construido? Un nuevo día amaneció lleno de posibilidades, pero también cargado de incertidumbres. Laura se sentó a la mesa, un bolígrafo entre los dedos y un cuaderno en blanco frente a ella. Esa hoja vacía no solo simbolizaba un lienzo esperando ser plasmado, sino que se convertía en el reflejo de sus propias inseguridades y aspiraciones. La presión del inminente concurso pesaba sobre sus hombros, pero, al mismo tiempo, la perspectiva de liberar su voz la mantenía alerta y motivada. Las gemelas llegaron con nuevos bríos, llevando consigo la energía contagiosa que parecía empujar a Laura hacia un abismo de posibilidades. Mientras desayunaban, la conversación giró en torno a las secciones del relato que habían decidido desarrollar. Se refirieron a él como un viaje, justo como ella había pensado, y, aunque temía ser la guía en ese camino, no podía evitar sentirse emocionada. La idea de que su historia personal hubiese empezado a entrelazarse con la de ellas era profundamente reveladora. Laura se obligó a respirar hondo. Era consciente de que tenía que liderar este proceso, pero había una voz interna que constantemente cuestionaba su autoridad. ¿Realmente estaba lista para guiarlas en esta travesía de autodescubrimiento? Mientras comenzaban a explorar ideas, se dio cuenta de que, si bien era la adulta en la sala, había lecciones en la vulnerabilidad de las gemelas que la desnudaban ante su propia realidad. Con el bolígrafo en mano, comenzó a esbozar un esquema. Pero, a medida que avanzaba, algo dentro de ella fue tomando forma también. La narrativa se expandía más allá de la simple trama, se convertía en la carta de amor a sus mayores miedos, un formato que le permitía hacerse responsable de su historia. En un momento de valentía, Laura se animó a compartir con las gemelas sus propias luchas, las inseguridades que llevaba a cuestas desde hacía años. Sus ojos se abrieron como platos al escucharla, sorprendidas por esa faceta de la mujer que habían llegado a admirar. El tiempo se detuvo mientras cada una de ellas compartía sus batallas personales. La atmósfera del taller se tornó casi palpable, como un hilo invisible que unía sus corazones. Esa conexión fue el combustible que Laura necesitaba para decidir que, si quería verdaderamente ser la guía, debía mostrarse en su forma más auténtica. El arte nunca había sido solo una herramienta para el escape, sino un espejo que reflejaba la belleza de la imperfección humana. Sin embargo, en medio de este renacer, Laura también se sentía culpable. Se preguntaba si el compartir sus historias había cruzado una línea.
¿Estaría sobrecargando a las gemelas con sus propias inseguridades? Aquí estaba la delgada línea entre empatizar y convertirse en un peso para ellas. Cada pregunta que la atormentaba contribuía a aumentar la ansiedad por la presencia de la madre de las gemelas, un recordatorio constante de cómo la vulnerabilidad a veces se traduce en riesgo. La jornada avanzó entre ejercicios de escritura y momentos de reflexión. Sin darse cuenta, se halló a sí misma redactando algo más que un cuento. Estaba forjando un manifiesto que podría cambiar la dirección de su vida. Mientras las horas pasaban, cada palabra en papel la acercaba a un nivel de libertad que nunca había tenido. Cuando la tarde se desvaneció, la última pregunta de Avelino resonó en su cabeza: ¿estás lista para compartir tu voz? Aquella noche, fue un canto de sirena que la guiaba hacia lo inevitable. Laura sabía que el momento de la verdad se acercaba, y la incertidumbre se transformaba en expectativa. La invitación a ser vista la llenaba de un temor renovado, uno que quizás nunca había desafiado. Mientras cerraba el cuaderno, una idea surgió, clara y punzante: no era solo la voz de las gemelas que necesitaba ser escuchada, también era el momento de que la suya se levantara. Pero, ¿cómo encajarían aquellos ecos del pasado en un futuro incierto? Mientras se preparaba para dormir, una fotografía de las gemelas y su madre apareció en su mente, como un recordatorio de la sombra que seguía acechando. El ciclo de autodescubrimiento estaba a punto de comenzar, y Laura comprendió que no podía avanzar sin haber dejado atrás la sombra que amenazaba su crecimiento. Con el alba, un nuevo capítulo estaba destinado a abrirse, pero también había una verdad inamovible: la tormenta que todos temían podría ser solo el comienzo de la claridad que tanto buscaban. La pregunta flotaba en el aire: ¿había llegado el momento de enfrentar no solo sus propios miedos, sino también los de las gemelas? Laura despertó con una mezcla de anticipación y miedo, consciente de que cada minuto podía llevarla un paso más cerca o más lejos del descubrimiento personal que tanto deseaba. Mientras se preparaba, una inquietante pregunta giraba en su mente: ¿cómo podía ser un faro, si aún se sentía perdida? El aroma del café recién hecho se entremezclaba con los recuerdos de la noche anterior. Laura sintió que el peso de sus palabras compartidas la impulsaba hacia adelante. Sentarse a la mesa con las gemelas sería la oportunidad perfecta para profundizar en sus historias, pero también para abordar sus propios demonios. Se miró en el espejo, observando a una mujer que, detrás de la fachada de la niñera confiable, apenas comenzaba a reconocer su pluralidad. Cuando las gemelas entraron al comedor, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Como si intuyeran la importancia de lo que sucedería esa mañana. Laura se sentó frente a ellas y respiró hondo, preparándose para liderar el espacio de diálogo que tantas veces había evitado. El bolígrafo en su mano parecía un artefacto de poder, y con él podía esbozar destinos, borrar temores, trazar las líneas de nuevas realidades. Hoy vamos a empezar a escribir nuestra historia, dijo Laura, notando cómo su voz resonaba con una seguridad renovada. Pero quiero que antes de hacerlo, compartamos algo que nos inspire o nos preocupe. Las gemelas intercambiaron miradas, y Laura sentía cómo la tensión podía cortarse con un cuchillo. No obstante, en lugar de regresar a sus inseguridades, se dedicó a escuchar. Una de las gemelas, Valeria, habló de su temor a ser juzgada por su arte. Las lágrimas asomaron a sus ojos cuando describió cómo las críticas la habían hecho dudar de su talento. La otra, Sofía, admitió que a menudo se sentía invisible, como si su voz se perdiera en el ruido del mundo. Esta vulnerabilidad era lo que más resonaba con Laura. Al fin y al cabo, todos estaban buscando la validación que les diera permiso para ser auténticos. Esa conexión los empoderaba, y al mismo tiempo, avivaba las llamas de los propios miedos de Laura. Sentía cómo sus pupilas se dilataban cada vez que pensaba en su madre y las palabras que nunca logró decirle. A medida que las gemelas expresaban sus luchas, Laura notó que, aunque erguida en la mesa, una parte de ella todavía se encorvaba por la inseguridad. Se prometió que el proceso de contar historias no sería solo un viaje hacia adelante, sería también uno hacia adentro. A medida que la conversación fluía, los rostros de las gemelas comenzaron a iluminarse. Laura se dio cuenta de que cada frase de aliento y cada anécdota compartida era un ladrillo en la construcción de una fortaleza emocional. Así,
sin darse cuenta, la habitación se convirtió en un espacio seguro. Era un laboratorio de experiencias donde se podían destilar el temor y la vulnerabilidad en fuerza y creatividad. Sin embargo, la chispa de la revelación también traía consigo el eco de advertencias que Laura sabía que debía enfrentar. La idea de mostrar su propio trabajo en el concurso de relatos la asustaba. El riesgo de ser expuesta en su totalidad era aterrador. Pero entonces se dio cuenta de que, a través de la vulnerabilidad, podría enseñar a las gemelas el valor de mostrar sus propias verdades. Con cada palabra compartida, sentía que las piezas de su rompecabezas comenzaban a encajar, llevando a un nuevo sentido de propósito. Cuando la sesión llegó a su fin, una pregunta titilaba en el aire y empujaba a Laura hacia el borde de una nueva comprensión personal. ¿Por qué debería tener miedo de ser vista, cuando cada una de nosotras es un relato por contar? Se preguntó. Determinado a no dejar esa reflexión en el aire, decidió que debía compartir su propio cuento con las gemelas en la siguiente reunión. Sabía que, al abrirse, podría descubrir no solo su propia voz, sino también el poder de la vulnerabilidad en el arte de narrar. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Laura vislumbraba un hilo de conexión que se tornaba cada vez más fuerte. Aquella tarde, el mundo no se sentía tan intimidante. Luego, la imagen de la madre de las gemelas regresó a su mente, haciéndola dudar de su decisión. ¿Estaría dispuesta a enfrentar su propia historia, desnudando sus cicatrices frente a quienes dependían de su guía? El eco de un futuro incierto aún pulsaba en su pecho. La sombra de lo no dicho seguía acechando, y Laura sintió que el camino hacia el verdadero descubrimiento apenas comenzaba. ¿Podría realmente arriesgarse a ser vista por quienes más le importaban, enfrentando no solo sus propios miedos, sino también el legado del silencio que había heredado? Las respuestas aún no estaban claras, pero una cosa era segura, la historia de Laura estaba en el horizonte, esperando por ser contada. La mañana llegó con una luz tenue que entraba a raudales por la ventana, y Laura se sintió impulsada a vislumbrar un nuevo comienzo. Ya no solo era la niñera de las gemelas, sino una narradora en ciernes, dispuesta a enfrentar la narrativa de su vida. El cuestionamiento y la autoexploración formaban parte del camino que debía recorrer. Sacudió el velo de miedo que aún la atenazaba, decidido a avanzar. Al llegar la hora de la nueva sesión, se preparó consciente de que debía ser vulnerable, aunque se erguía una nueva estrategia en su mente. Esta vez, quería no solo compartir su historia, sino también invitar a las gemelas a escucharla y reflexionar sobre sus propias vidas. Al entrar en el comedor, sintió el latido de una conexión más profunda con ellas, un eco de esas emociones compartidas que habían comenzado a forjarse. Hoy he decidido contarles algo de mi historia, empezó, notando cómo las gemelas alinearon su atención en ella. Y espero que puedan ver en eso un reflejo de sus propias luchas. Su voz tembló levemente al recordar los días que había pasado ocultando fragmentos de sí misma. Valeria, aún vulnerable, mostró una expresión de interés genuino. Sofía, con su mirada curiosa, se acomodó en su silla, lista para escuchar todo lo que su cuidadora tenía por ofrecer. Laura se sentía tanto ansiosa como excitada, sabía que era un paso hacia la liberación de viejas ataduras. Cuando era joven, pasé mucho tiempo sintiéndome invisible, similar a lo que mencionaste, Sofía. La espera constante, el deseo de ser vista, llevan a la soledad. Con cada palabra que pronunciaba, las paredes que había construido alrededor de sí misma comenzaban a desmoronarse. Narró sobre su infancia, las expectativas que siempre tuvo que cumplir, y cómo había optado por la complacencia para evitar el dolor del rechazo. Al mencionar a su madre, notó cómo su garganta se apretaba, pero también había un nuevo propósito en su voz. Era hora de liberar las palabras que no había podido decir. Al compartir la angustia que había sentido, encontró el coraje en su vulnerabilidad, al igual que las gemelas lo habían hecho con sus temores. Me ha costado aceptar que, aunque llevara una sonrisa, la inseguridad siempre estaba al acecho. Pero estoy aquí para enseñarles que el poder de la voz es más fuerte que el destino que nos traza el miedo. En este espacio, nuestras historias pueden ser un refugio. Convertir lo que pesa en algo que enriquece. Las gemelas escuchaban con atención, y el ambiente se cargó de emociones críticas.
Laura vio en sus rostros el reflejo de algo familiar, la lucha interna, los anhelos por la aceptación y la necesidad de ser escuchados. En sus corazones, las gemelas parecían entender que sus voces tenían el mismo valor que la suya. Debemos atrevernos a contar nuestras historias, incluso cuando el miedo quiera callarnos, continuó, ahora con un tono más elevado, como si el acto de hablar no fuera solo un reto, sino un verdadero grito de empoderamiento. Las gemelas asintieron, comprendiendo que la aventura de desnudarse ante los demás comenzaba a ser parte de su identidad. Al finalizar la sesión, sentía que el peso de su historia ya no era un lastre, sino una fuente de conexión y creatividad. Sin embargo, la inquietud permanecía. ¿Qué sucedería cuando el momento culminante para compartir su trabajo se acercara? El concurso de relatos era una oportunidad que prometía exponerla de una manera que nunca había imaginado. Caminando hacia la puerta, sintió que las palabras se congregaban en su mente, intensificando la presión deseada. ¿Realmente estaría lista para abrir su corazón y ser vista en su totalidad? La trayectoria de conexión y descubrimiento estaba tomando un rumbo inesperado, pero lo que le esperaba era abrumador. Al girar la perilla, un pequeño grito interno de alerta resonó en su corazón. El eco de la historia que no había contado pronto sería desvelado, y con él, esas sombras que la habían seguido durante años estaban preparándose para salir a la luz. Laura. Sabía que el desafío no solo era ese relato, sino confrontar el legado de silencio que ahora tenía la oportunidad de cambiar. En ese momento crucial, comprendió que todo estaba en juego. La pregunta persistente que la había acompañado durante su viaje aún seguía allí, resonando más fuerte que nunca. Había llegado el momento de enfrentar no solo su propia historia, sino las expectativas que había fomentado en torno a ella misma. La decisión estaba a punto de dibujarse, y pronto se daría cuenta de que la historia, en su esencia más pura, muchas veces requería que uno se arriesgara más allá de lo imaginable. Laura no podía quitarse de la cabeza la idea de que su próximo relato representaría más que una página en blanco. Sabía que era un acto de creación, una manifestación auténtica de sus pensamientos más profundos y de sus vivencias. Aquella noche, sus sueños estaban poblados de historias inacabadas, de palabras ocultas que esperaban salir a la luz. Ese torbellino interno la motivaba a explorar no solo sus traumas, sino también las incalculables lecciones que había aprendido en el camino. Durante los días siguientes, se dedicó a escribir con fervor. Cada mañana, se sentaba frente a su computadora y dejaba que el flujo de sus pensamientos se convirtiera en palabras. Sin embargo, también empezaba a sentirse presionada, como si el desafío del concurso la empujara hacia una confrontación radical consigo misma. Las palabras, que antes parecían liberadoras, ahora se transformaban en una carga ante la promesa de compartirlas públicamente. Las sesiones con las gemelas continuaron, y cada día era un recordatorio de que del mismo modo que ellas buscaban su voz, Laura debía seguir buscando la suya. Valeria, quien había sido la más introspectiva al inicio, empezó a revelar sus propios miedos y deseos. Sus lágrimas a menudo aparecían en momentos de honestidad brutal, lo que tocaba a Laura profundamente. Veía en ella su reflejo, la misma inseguridad, el anhelo de ser vista. Motivada por este vínculo, cada palabra que Valeria decía hacía que Laura se viera más a sí misma. Debemos atrevernos a ir más allá de lo que tememos, ¿verdad?, le propuso Valeria un día, después de una lectura de un poema sobre valentía. Laura asintió, comprendiendo que el proceso de las gemelas también la empoderaba. Su crecimiento invitaba a Laura a profundizar en su propia narrativa. Cada palabra tiene poder, murmuró, recordando sus consejos, y sintiéndose cada vez más segura de que debía enfrentar su historia sin miedo al juicio. Sin embargo, una sombra apareció en su mente, la voz de la autocrítica. ¿Estás realmente preparada para este desafío?, resonaba en su interior. Esa duda la asediaba hasta en pequeños momentos, cuando se miraba al espejo por la mañana, cuando se sentaba a escribir, incluso cuando jugaba a las cartas con las gemelas. Parecía que su voz interior tenía solo un objetivo: protegerla de futuras decepciones. Una tarde, mientras caminaba con las gemelas por el parque, recordó una frase que había visto en un libro: a veces, el mayor acto de valentía es simplemente hablar y ser escuchado.
En ese instante, decidió que su historia debía salir a la luz, no solo para ella, sino también para inspirar a las gemelas a encontrar sus propias voces. Al llegar a casa, tomó nuevamente su laptop y trabajó con renovada determinación, dejando atrás los temores que la asediaban. Cada palabra escrita se convirtió en un grito de liberación, cada frase en un paso hacia la autoaceptación. Pero a medida que su relato comenzaba a fluir, también comenzaba a sentir un desasosiego creciente. ¿Qué pasaría si la historia fuera demasiado cruda, demasiado real para ser aceptada? Con esa inquietud, las horas se convirtieron en días, y la fecha del concurso se acercaba rápidamente. Laura se dio cuenta de que todo estaba en juego, no solo su relato, sino la manera en que se vería a sí misma a partir de entonces. Necesitaba tomar una decisión que pudiera cambiarlo todo. Sintiendo que una tormenta de emoción la abrumaba, se prometió que antes del concurso iba a hablar con alguien de sus temores, despojándose del peso que la historia comenzaba a imponerle. Entrar en contacto con otra persona podría ser la clave para dar el siguiente paso y encontrar la fortaleza necesaria. Así que Laura sabía que debía enfrentarse a esta búsqueda de voz en una dirección completamente nueva. ¿Quién sería la persona que la ayudaría a atravesar el umbral del miedo en su mente? Una respuesta particular comenzó a materializarse, una conexión que ya existía desde un lugar muy familiar, su propia madre. El dolor que sentía ante sus recuerdos sería, quizás, el impulso que necesitaba para finalmente liberarse. Pero, ¿podría realmente abrir esa puerta y enfrentarse a su pasado? La decisión estaba a punto de tomar forma. Cada paso hacia la autoaceptación parecía estar construido sobre un equilibrio precario. Laura se sentó, tomó una respiración profunda y se preparó para dar el siguiente paso arriesgado en un camino que prometía ser tanto esclarecedor como aterrador. Aquella noche, se prometió que le daría voz a su historia, y esa promesa era la primera de muchas que debía forjar en su nueva vida. Sin embargo, no sabía que esa conversación con su madre sería un punto de inflexión que cambiaría su narrativa para siempre. Laura sintió una mezcla de nerviosismo y anhelo mientras se preparaba para la conversación que tanto había evadido. En la quietud de su habitación, el murmullo de su mente la mantenía en un tira y afloja constante. ¿Y si todo se complica? Se preguntó mientras ajustaba el brillo de su laptop, como si pudiera iluminar el camino con solo dar un clic. Las últimas semanas habían sido un torbellino, su escritura se había vuelto tanto un refugio como una prisión. Con cada párrafo que producía, la presión de la inminente exposición crecía como una sombra al acecho. La idea de abrirse a su madre, de desenterrar secretos guardados, la dejó en un estado de parálisis emocional. Pero algo dentro de ella también resentía esa inercia. ¿Acaso no era el momento de confrontar el dolor y la desilusión que había arrastrado tanto tiempo? Cuando finalmente se decidió, se sintió como si estuviera caminando hacia el borde de un abismo. La pata de la mesa crujía bajo el peso de su decisión, un eco que resonaba en su corazón. Al llegar a la cocina, encontró a su madre en la mesa, preparando el almuerzo con una concentración casi obsesiva, como si la rutina diaria pudiera enmascarar la historia no hablada que cargaban ambas. ¿Podemos hablar un momento? La voz de Laura sonó más firme de lo que se sentía. Su madre giró, sorprendida, y asentir fue más que suficiente para que Laura comprendiera que había roto una barrera invisible. Una vez sentadas, el aire se llenó de una carga palpable. Me gustaría contar sobre algunas cosas de mi vida, sobre lo que he estado sintiendo, comenzó Laura, consciente de que cada palabra sería un paso en un camino complicado. Las manos de su madre, al principio nerviosas, se fueron volviendo pausadas y más pensativas al escucharla. Cada frase era un acto de valentía, una forma de desterrar el silencio que había tejido su infancia. El diálogo se tornó intenso. Laura descubrió en su madre una serena reacción que la sorprendió, no discutía, no criticaba. A cambio, su madre ofrecía su propia perspectiva, fragmentos de una juventud que Laura jamás había imaginado. Así, mientras desnudaba su alma, también escuchaba las inseguridades de la mujer frente a ella. La conexión comenzaba a disipar el resentimiento que había mantenido en su corazón por tanto tiempo. Si quieres que compartas tu historia, debes saber que yo también tengo la mía, dijo su madre de manera franca.
Laura sintió que cada palabra era una clave que le abría un nuevo acceso a la comprensión. En esa revelación mutua, ambas comenzaron a desentrañar partes ocultas de sus vidas. La conversación se transformó en un diálogo transformador en el que cada historia situada en la pena y el amor tejía un lazo renovado entre ambas. A medida que pasaban las horas, la sensación de catarsis se fue apoderando de Laura. Nunca había imaginado que abrirse a su madre podría ser un factor liberador, pero lo era. Sin embargo, a pesar de la revelación, una inquietante pregunta comenzó a vibrar en su mente: ¿acaso será suficiente compartir con mi madre para enfrentar lo que realmente está en juego? La fecha del concurso se acercaba y la presión seguía acumulándose en sus entrañas. Laura sabía que había encontrado una chispa en esa conversación, pero aún le quedaba un camino que recorrer. Necesitaba refinar su relato, darle forma a lo discutido, arrojar luz sobre los rincones más oscuros de su historia. No era suficiente con hablar, debía plasmarlo en palabras que resonaran, que tuvieran un impacto real. Finalmente, con su laptop abierta frente a ella, Laura sintió la necesidad de volver a escribir, pero esta vez con una nueva perspectiva. Sabía que el proceso sería doloroso, pero se sentía con la fuerza de haber descubierto una fuente inagotable de vulnerabilidad y coraje. Así fue como decidió que su historia no solo representaría sus dulces recuerdos, sino también las heridas que llevaba, cada cicatriz un recordatorio de su valentía. Mientras las palabras comenzaban a fluir nuevamente, una nueva turba de dudas también asomó: ¿realmente estoy lista para enfrentar al jurado? ¿Aceptarán mi historia? El miedo volvía a arrastrarse como un torrente, desafiando el progreso que había logrado. Laura comprendió que su batalla interna apenas comenzaba. Si quería que su voz resonara en el concurso y, más importante aún, en su vida, tendría que hacer frente a los últimos nudos que la ataban. En un instante de clarividencia, se dio cuenta que no podía solo escribir, tendría que entregar su verdad más cruda si quería revelarse por completo. Así, mientras el sol se ocultaba, iluminando su habitación con un suave resplandor anaranjado, Laura supo que la lucha contra su vulnerabilidad estaba en su apogeo. La pregunta ahora no era solo de si su madre sería capaz de entenderla, sino si podría sentir su propia historia como un testimonio de fortaleza. La revelación se cernía en el horizonte, pero la certeza del riesgo era inminente. El desafío de confrontar su autenticidad estaba más cerca que nunca, y se obligó a sí misma a cuestionarse si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo para vivir plenamente. La respuesta a esa pregunta la llevaría a un hito inesperado, un camino donde el desenlace podría significar la renuncia a viejos miedos, o su aceptación definitiva. Laura se encontraba en un punto de inflexión. Tras meses de incertidumbre y un proceso de autodescubrimiento que había transformado tanto su vida como la de las gemelas, había llegado el momento crucial, el día del concurso. Aquel evento no solo representaba la oportunidad para que Sofía y Valeria mostraran su arte, sino también un espejo donde Laura pudiera reflejar su propia historia sin miedo a ser juzgada. Mientras se preparaba esa mañana, las mariposas revoloteaban en su estómago. Se miró en el espejo y vio no solo a la niñera, sino a una mujer preparada para reclamar su voz. Había escrito su relato, un testimonio que atravesaba sus temores más profundos y resonaba con verdad. Las palabras que había plasmado en el papel no eran solo una forma de contar su historia, sino un acto de liberación que desdibujaba las líneas que la habían mantenido cautiva. Cuando llegó al lugar del concurso, la atmósfera vibraba con energía y anticipación. Los murales de arte creados por las gemelas adornaban las paredes, llenando el espacio con colores vibrantes y esperanzas renovadas. Laura sonrió al ver cómo Sofía y Valeria conversaban con otros niños, llenas de entusiasmo y confianza. En esas pequeñas interacciones, notó cómo las sombras de la inseguridad que las habían acompañado estaban comenzando a disiparse. Al tomar su turno, las gemelas subieron al escenario, sus corazones latiendo al unísono. Laura las observó desde la primera fila, sintiéndose orgullosa del crecimiento que habían logrado. Sofía comenzó a hablar con voz temblorosa al principio, pero gradualmente su discursividad llenó la sala. Valeria la siguió con un relato conmovedor sobre cómo el arte les había ofrecido una voz en medio del silencio.
Ambos relatos fueron acompañados de risas tímidas y lágrimas de felicidad, mientras la audiencia se sumergía en sus historias. Y cuando llegó el momento de Laura, sintió que sus piernas temblaban, pero su determinación era más fuerte. Subió al escenario con su relato en la mano, y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con sinceridad. Compartió no solo sus triunfos, sino también sus derrotas, su lucha por aceptar quién era y cómo había encontrado fuerza en su vulnerabilidad. Cada palabra resonó con la audiencia, y al finalizar su relato, no solo había compartido su historia, sino que había creado un puente de conexión entre todos los presentes. A medida que la sala estalló en aplausos, Laura sintió que su corazón rebosaba de orgullo y satisfacción. Había enfrentado sus miedos y, a través de su autenticidad, había inspirado a otros a hacer lo mismo. En ese instante, comprendió que no solo había liberado su voz, sino que también había ayudado a las gemelas a encontrar la suya. La conexión que habían construido juntos era más fuerte que cualquier miedo que hubieran enfrentado. Después del concurso, recibieron elogios sinceros. Laura no solo fue aclamada por su valentía, sino que también se encontró con la gratitud de las gemelas. Sofía y Valeria se acercaron a ella, con lágrimas de alegría en sus ojos. Gracias, Laura, por creer en nosotras, dijo Valeria. Gracias por mostrarme que ser vulnerable no es una debilidad, sino una fortaleza, agregó Sofía. Sus palabras fueron como un abrazo cálido que llenaba el corazón de Laura. Mientras regresaban a casa, la tensión se disipó y los corazones de las tres brillaban con una nueva luz. Laura sabía que el viaje no había terminado, pero cada paso que habían dado juntas había sido un peldaño hacia una vida donde sus historias no solo eran escuchadas, sino también apreciadas. Habían transformado el silencio en una sinfonía de colores y emociones. Al llegar a casa, Laura sintió que estaba cerrando un ciclo, pero también abriendo uno nuevo. Las gemelas, ahora llenas de confianza, pasaron el día creando nuevos relatos y obras de arte, mientras Laura se dedicaba a continuar explorando su propia narrativa. Atrás quedaron los días de inseguridad y aislamiento, frente a ella se extendía un camino lleno de posibilidades. Con el tiempo, Laura se convirtió en una mentora tanto para las gemelas como para otros jóvenes artistas del pueblo. Juntas, realizaron exposiciones del trabajo de las gemelas, narraron historias y compartieron su viaje con otros que, igual que ellas, luchaban por encontrar su voz en el vasto mundo. Lo que comenzó como un simple acto de cuidar a dos niñas silenciosas se transformó en un movimiento de autodescubrimiento y empoderamiento. Al mirar hacia atrás, Laura se dio cuenta de que había logrado más de lo que alguna vez soñó. Había conquistado sus miedos y, al hacerlo, había creado un impacto duradero en las vidas de las gemelas y en la comunidad. En su corazón, la satisfacción era palpable, había dado un paso valiente hacia el futuro, uno lleno de colores vibrantes y voces resonantes. Ahora, Laura no solo era una cuidadora, sino un símbolo de fortaleza, autenticidad y amor. Había demostrado que cualquier historia, por dolorosa que sea, puede transformarse en arte y luz. Y así, desde ese día en adelante, cada trazo, cada palabra y cada susurro contaría una historia que debía ser contada, uniendo corazones en un viaje de esperanza compartida. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Se lo merecen.